Bendiciones, amados, que Dios les derrame bendiciones abundantes. Es un privilegio y una bendición. Agradezco a nuestro Dios y Padre que está en su trono de gloria por la gracia, por el privilegio que me concede de poder impartir su bendita palabra. Asimismo, le doy gracias a mi Padre espiritual, apóstol Sergio Enríquez, y a nuestra Madre Manaleti de Enríquez por cederme este tiempo, y pues deseo aprovecharlo para la gloria del Señor. Hago una oración en esta hora. Padre, que estás en tu trono de gloria, te doy infinitas gracias. Te doy, Señor, la honra y la gloria, el agradecimiento por este privilegio tan hermoso que me concedes de poder ministrar tu bendita palabra. Señor, lléname de tu presencia, de tu Santo Espíritu. Unge, Señor, mis labios para que puedan vertir de ellos, Señor, palabras de gracia, palabras edificantes, palabras, Señor, que sean de bendición para el cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús te pido ese auxilio que proviene de ti, esa unción pentagonal, esa revelación preciosa y hermosa. Papito lindo, derrámala, por favor, sobre mi vida, en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Deseo en esta oportunidad preciosa poder conversar con ustedes acerca de las tribulaciones. Las tribulaciones están íntimamente ligadas con angustias, con inclusive de alguna manera con aflicciones y con sufrimientos. Pero de alguna manera las tribulaciones son necesarias. No lo digo yo personalmente, por así decirlo, sino porque está escrito que las tribulaciones son muy necesarias, que vengan a nuestra vida para de alguna manera poder forjarnos en el Señor y poder ser soldados poderosos en Cristo Jesús para ir en pos del Señor de la gloria. Así que yo quiero entrar de lleno a la siguiente faceta que nos corresponde. Libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22. Dice la palabra del Señor. Aquí está hablando el apóstol Pablo, está ministrando a los discípulos, y dice: fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, y diciendo: es necesario y que a través de muchas tribulaciones pues entremos en el reino. Es lo que continúa. Pero quiero tenerme unos instantes en este versículo 22. En el versículo 19 la Biblia describe que el apóstol Pablo, me parece que llegó a un lugar de Listra, y allí algunos de Antioquía y no sé si de Derbe o de Iconio allegaron y lo golpearon, inclusive lo arrastraron y lo sacaron de la ciudad. Después de haberlo golpeado, lo arrastraron y lo sacaron de la ciudad. Dice la Biblia que algunos de los discípulos allegaron para auxiliarlo. Sin embargo, el apóstol Pablo pues se levantó y entró de nuevo a la ciudad, pues con la necesidad, pues de alguna manera de hacer la obra para la cual él había sido llamado y enviado. De ahí dice que partió hacia Iconio, y ahí predicaba la palabra. Ahí llegó a predicar el evangelio de la salvación. Sabemos que al apóstol Pablo él mismo describe y dice: ay de mí si no anuncio el evangelio, porque me es impuesta la necesidad de predicar el evangelio. Me es impuesta la necesidad. Y ay de mí si no anuncio el evangelio. Entonces él, con esa comisión apostólica, pues llegó a ese lugar de Iconio, y allí predicaba la palabra del evangelio de la salvación. Y dice la Biblia que muchos de los discípulos creyeron en Cristo Jesús. Y de ahí que se desprende esta palabra del versículo 22 que dice: fortaleciendo los ánimos o las almas de los discípulos, exhortándolos. Es interesante esta palabra exhortación, porque viene del griego parakaleo,
Y dentro de las acepciones que tiene dice exhortar, animar, consolar, consolar. Sabemos que de alguna manera, pues en el amor del Señor es necesaria la consolación que proviene primeramente de Dios, que proviene del Señor Jesucristo, que proviene del Espíritu Santo Consolador. Este año precioso 2023, que es el año del reconocimiento, nuestro apóstol, el Señor le dio esta proclama preciosa y hermosa, y él la desató sobre el cuerpo de Cristo. Pero también marcó que este tiempo es un tiempo de doble porción del Espíritu Santo, de una doble porción de gracia, de una doble porción de poder, de una doble porción de gloria. Entonces, contiene este año 2023 del reconocimiento una administración de consolación. Cuando leemos el capítulo 40 de Isaías, versículo 1, dice, consolad, consolad. Es extraordinario y gloriosa esa administración profética que el Señor desató pues hace muchos años. Y entonces ese consuelo viene hoy para ministrar a todos y cada uno de aquellos que pues nos podamos encontrar en momentos de dificultad, en momentos de adversidad, como dice la palabra, en momentos de tribulaciones, porque no es tribulación, sino de alguna manera vamos a poder enfrentar, porque es necesario, a tribulaciones. Pero ahora viene el apóstol Pablo y dice fortaleciendo. Me interesa es fortaleciendo las almas de los discípulos, exhortándolos, consolándolos. Entonces, una de las funciones, veo yo acá, apostólicas es, y no solamente apostólicas, sino de los 5 ministerios, de los siervos y siervas, pero acá el apóstol Pablo, como un apóstol, está exhortando o consolando a discípulos, porque yo creo que es necesaria la consolación en estos tiempos finales, por cuanto nos vamos a enfrentar, repito, a diferentes tipos de adversidades y tribulaciones. Entonces el apóstol está administrando de parte del Señor consuelo, consuelo. En el Salmo 23, versículo 4, ahí describe la palabra del Señor y dice hablando el salmista, tu vara y tu callado me consuelan, tu vara y tu callado me consuelan. O sea que la vara de pastor que el Señor nos ha dado no es una vara que hay que utilizarla para fustigar, para lastimar, para golpear, no. Es una vara que aunque es autoridad, es una vara que debe de infundirle al rebaño del Señor consuelo en medio de las adversidades, en medio de las tribulaciones. Cuando vemos también en el libro de los Hechos, vemos el trabajo de los profetas. Dice la Biblia que ahí aparecen dos profetas, Judas, no el Iscariote, pero aparece un hermano llamado Judas y aparece Silas. Dice que como eran profetas, con abundancia de palabra, consolaban a los hermanos. O sea que los profetas de alguna manera, también una de sus funciones, pastores profetas, porque es interesante eso, tener un corazón de pastor que tenga el arraigo de poder de consolar. Entonces, estos profetas de Dios, con muchas palabras, consolaban a los hermanos. Recordemos que una de las formas siguientes es que puede ser una palabra logos o una palabra rema que provenga del Señor para poder consolar, para poder consolar. Estaba viendo una versión que es TPT, y en este mismo capítulo 14, versículo 22 de los Hechos, y aquí donde dice exhortándolos, esa versión me interesa porque dice dice, es necesario que entremos en el reino. Fíjese cómo dice la versión. Es necesario que entremos en el reino de Dios para que podamos soportar, dice.
Dice esa versión, los sufrimientos o las tribulaciones. Mire cómo cambia la panorámica, ¿va? Pero acá en esta versión de las Américas, dice exhortándolos a que perseveraran en la fe. ¿Ya? O sea que de alguna manera pareciera ser incongruente lo que hemos conversado acerca de la consolación, pero yo creo que es necesaria. Es necesaria porque eso nos va a conllevar y nos va a ayudar para poder perseverar en lo que hemos creído, en esa fe preciosa, en ese, si usted quiere, en ese evangelio, en esa doctrina a la cual nosotros fuimos, a esa forma de doctrina a la cual nosotros fuimos entregados. Entonces, exhortándolos, consolándolos de alguna manera y diciendo, es necesario, ¿viste? Es necesario, dice acá, que a través de muchas tribulaciones, es tremendo esto, ¿va? No una, sino muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Podríamos decir, pero hermanos, si ya estamos en el reino. Y esta palabra, entremos en el reino, pareciera ser una palabra que fuese sugestiva. Porque cuando nosotros leemos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, verso 5, ahí dice que le dice el Señor Jesús a Nicodemo que te es necesario nacer de nuevo. Pero también le dice, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y nosotros, para la gloria del Señor, el Señor en su misericordia, pues nos alcanzó, nacimos de nuevo, nos bautizaron en agua y entramos en el reino. Pero acá dice que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces ya estamos dentro del reino. Es hermoso porque el reino de Dios, dice la Biblia, que no consiste en comida y en bebida. Capítulo 14 de la carta a los Romanos, versículo 17. Porque el reino de Dios no consiste en comida o en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo está ministrando a la iglesia de Corinto en la primera carta, me parece en el capítulo 4, él dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras solamente, sino consiste en poder, aleluya. Y esto es precioso y hermoso que podemos disfrutar, por decir así, porque al estar inmersos en este reino precioso, las tribulaciones que puedan sobrevenir o venir a nuestra vida, pues no nos van a tomar de sorpresa. No sabemos que el Señor de la gloria, en su gran amor y misericordia, pues ahí está, que le dijera yo, atento a cuidar a su amada. Prosigamos en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 12. Esta Biblia LBN dice, vivid gozosos en vuestra esperanza. Recordemos que nosotros tenemos una esperanza. La Biblia dice que la esperanza no avergüenza. Pero dice vivid gozosos en vuestra esperanza. Estas palabras alientan el corazón de la amada del Señor. Alientan el corazón de la amada del Señor. Vivid gozosos en vuestra esperanza. Pero mire lo siguiente, pacientes en la tribulación y perseverando en la oración en común, es decir, en unidad. Pero es interesante porque dice pacientes en la tribulación. Recordemos que aunque vengan las tribulaciones a nuestras vidas, no para siempre saldría trigo, porque no para siempre van a ser las tribulaciones. Yo creo que de alguna manera el Señor nos va a ir sacando poco a poco en victoria a través de las diferentes formas de tribulaciones en que pues nos vayamos encontrando con ellas. Pero la paciencia es una virtud
extraordinaria para la formación de nuestra vida. Paciencia en la tribulación y perseverando en la oración en común. Continuemos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 4, dice el apóstol Pablo, hablando de nuestro Dios y Padre, el cual, dice, nos consuela. De qué hermoso, precioso que tenemos un Padre celestial que nos consuela. Dice, el cual nos consuela en toda nuestra tribulación. Y Él se está incluyendo en eso, porque si alguien fue atribulado, fue este apóstol, fue atribulado. Y entonces dice, el cual nos consuela en toda nuestra tribulación, para que podamos consolar a los que en cualquier, perdón, para que podamos consolar a los que están, imagínense, en cualquier tribulación. O sea que el apóstol Pablo da de hecho, da por hecho, da por sentado, que de alguna manera, pues hay hijos de Dios, amados del Señor, que se encuentran en tribulación. Pero lo interesante es que el Señor nos consuela. Dice que el cual nos consuela. Entonces decíamos anteriormente que tenemos una consolación que proviene de nuestro Dios y Padre, el cual nos consuela, aquí está escrito. También tenemos el consuelo que nos da el Señor Jesucristo. Y tenemos el consuelo que nos da el Espíritu Santo de Dios. Y el consuelo que viene de la vara y del cayado del pastor. También el consuelo que pueden proporcionar las palabras de los profetas. Entonces esto es glorioso, de alguna manera es glorioso. Entonces dice, el cual nos consuela en toda nuestra tribulación, para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Dice, por medio de la consolación, con que nosotros, dice, mismos somos consolados de Dios. Repito, por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados de Dios. O sea que cuando nos encontremos o nos encontramos en tribulaciones y viene nuestro Dios y Padre y nos consuela, nosotros de alguna manera tenemos que ser portadores de consolación. Tenemos que ser portadores de consolación para aquellos que de alguna manera pueden estar siendo atribulados. Continuemos. En el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 23, la Reina Valera, dice acá, mas el Espíritu Santo, aleluya, por todas las ciudades me da testimonio, dice, diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. Repito, mas que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. Aquí el apóstol Pablo, nosotros sabemos que este hombre de Dios fue atribulado de muchas maneras, de muchas formas. Sin embargo, me llama la atención porque dice el Espíritu Santo, y esto es vital para nuestra vida, para la vida del cuerpo de Cristo, para la vida de los hijos de Dios, porque nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en Efesios, me parece que dice ahí, no se embriaguéis con vino, que es disolución, antes bien, dice, dejad que el Espíritu Santo los controle. Es decir, que el Espíritu Santo tome control en nuestras vidas y sabiendo que tenemos la llenura del Espíritu Santo, esa misma llenura nos va a llevar, dice, más que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio. O sea que es importantísima la llenura del Espíritu Santo porque de alguna manera nos va a hacer ver, pues, qué nos espera. ¿Qué nos espera? Claro, no, nos espera la gloria con el Señor, pero como que el Espíritu Santo está diciendo, ¿saben qué? De tal tribulación viene para ustedes. Entonces uno ya está como sobreavisado, como sobreaviso da el Espíritu Santo respecto de esto. Continuemos.
Dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 8. No queremos que ignoren, hermanos, acerca de la tribulación por la que pasamos en Asia. Tremendo, ¿eh? Porque quedamos, dice, muy abrumados, más allá de nuestras fuerzas, hasta perder aún la esperanza de salir con vida. Tremendo. Nosotros sabemos que este apóstol Pablo se enfrentaba con diferentes tipos de situaciones, llamemos así, de ataques, de levantamientos, de adversidades, de tribulaciones. Y dice, quedamos abrumados más allá de nuestras fuerzas. Recordemos que el Señor es nuestra fortaleza, pero también recordemos que somos humanos y que de alguna manera a veces nuestras fuerzas menguan, pero que tenemos el poder de Dios, su gracia, su misericordia, su unción, su poder, que viene a fortalecernos cuando nos encontramos en medio de aquellas tribulaciones. Y dice, hasta perder aún la esperanza de salir con vida. Sabemos que sea que vivamos o que muramos, pues somos del Señor, pero mientras ese día llega, esperamos no porque le huyamos a la muerte, ¿va? Sino que el Señor en su misericordia pues nos lleve con vida. Sin embargo, mientras estamos en esta tierra ministrando a la palabra, llevando el evangelio, llevando el mensaje, equipando, ministrando al cuerpo de Cristo, pues nos vamos a enfrentar con tribulaciones que pues de alguna manera son necesarias. Prosigamos. Y 2 Corintios capítulo 4 versículo 17 dice esta versión nazarena, israelita nazarena, y tremendo esto, porque dice, porque nuestra momentánea y leve tribulación produce para nosotros, dice, cada vez en mayor grado una medida eterna de gloria. Porque nuestra momentánea y leve tribulación, es tremendo esto, porque el apóstol Pablo dice momentánea o leve tribulación, y él se incluye en este paquete pues de las tribulaciones, porque nuestra momentánea y leve tribulación, dice, produce en nosotros cada vez, y como que uno va ganando, aleluya, y cada vez en mayor grado, dice, una medida eterna de gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Continuemos con la ayuda del Señor. Dice acá esta segunda carta a los Corintios capítulo 6 versículo 4. Al contrario, dice el apóstol, en todo nos presentamos como servidores de Jehová, soportando con perseverancia las tribulaciones, las necesidades, las angustias. Tremendo, porque dice, al contrario, en todo nos presentamos como servidores de Jehová. Esta versión así dice, como servidores de Jehová. O sea, tenemos que saber y bien sabidos que pues somos servidores por amor, con amor, porque servimos al Señor, servimos al Señor. Y tiene que ser con gozo. El servicio tiene que ser un servicio con gozo para el Señor. Entonces somos servidores, nos presentamos como servidores del Señor. Pero dice soportando con perseverancia las tribulaciones. Es decir, no vamos a claudicar porque de alguna manera nos encontramos con tribulaciones en el camino de esta bendita vida que el Señor nos ha regalado, nos ha dado. Dice perseverancia.
como dijéramos, upomunia, ¿va? Aguantar, ese es extraordinario el upomone, porque dice aguantar con gozo. O sea, aguantar con gozo las tribulaciones, las necesidades, dice, y las angustias. Recordemos que las angustias también son sinónimo de tribulaciones. Continuemos. Dice acá, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Es importante esto. Dice, y vosotros, está hablando a la iglesia tesalónica, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Dos cosas importantes. Todo es importante. La palabra del Señor toda es hermosa, preciosa, es deliciosa. Pero dice, recibiste la palabra. Recibiste la palabra. En medio de tribulación. A veces uno puede estar siendo atribulado. Y el Señor está ministrando su palabra a través de los diferentes ministros, siervos, siervas del Señor. Y poder recibir esa palabra en medio de la tribulación. Pero otra vez hago énfasis en que con el gozo del Espíritu Santo. O sea, otra vez necesitamos la llenura del Espíritu Santo para poder recibir la palabra preciosa del Señor que viene a ministrar nuestra vida. Y así es como debemos ir prosiguiendo para la gloria del Señor. Amén. 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 3, versión Reina Valera 60, dice acá, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Tremendo, porque y el apóstol está ministrando aquí a la iglesia tesalónica, diciendo que nadie se inquiete por las tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis, o sea, no ignora la iglesia de Tesalónica, no ignora las tribulaciones, y o sea, no los va a sorprender las tribulaciones, sino que dice, vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Continuemos. En esta versión amplificada dice así, para que ninguno de vosotros sea perturbado, engañado, descarriado por estas aflicciones y dificultades, tribulaciones a las que me he referido. Dice, que nadie sea, me llama la atención porque dice que nadie sea engañado, descarriado por estas aflicciones y dificultades y tribulaciones a las cuales me refiero. O sea que de alguna manera pueden las tribulaciones, pues de alguna manera, juntamente con las aflicciones que son sinónimos, poder descarriar a alguien del camino en el cual el Señor en su misericordia pues nos ha puesto. Sigamos acá. Dice, porque vosotros mismos sabéis que esto es inevitable. Que las tribulaciones son inevitables en nuestra posición y debe ser reconocido como nuestra suerte asignada. Ese es el año del reconocimiento. Entonces una de las formas del reconocimiento, valga
La redundancia es que tenemos que reconocer que de alguna manera las tribulaciones se van a presentar a nuestra vida. Continuemos. Segunda carta a Tesalonicenses capítulo 1 versículo 4 dice: de modo que nosotros mismos nos gloriamos en vosotros entre las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe. De modo que nosotros mismos nos gloriamos en vosotros entre las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en medio de todas vuestras persecuciones y de las tribulaciones que soportáis. Entonces, dos cosas en esta iglesia de Tesalónica: paciencia y fe. Pareciera, es una sinergia, ¿va? Paciencia y fe, una doble porción, ¿va? Paciencia y fe, aunadas. La paciencia es algo hermoso, glorioso, pero se requiere ir absorbiendo esa virtud, que así le llama el apóstol Pedro. Él le llama virtud, paciencia. Hay un diccionario, no recuerdo si es el diccionario Barclay, en que dice que la paciencia, dice ese diccionario, es la madre de todas las virtudes. Así dice ese diccionario, que la paciencia es la madre de todas las virtudes. Entonces esta iglesia tiene paciencia y tiene fe. Y dice: en todas vuestras persecuciones y de las tribulaciones que soportáis. O sea que la paciencia y la fe nos puede conllevar a soportar, otra vez supomone, ¿va? A soportar con gozo y alegría aquellas tribulaciones que se presenten a nuestra vida. Continuemos acá. Hebreos capítulo 10 versículo 32, Biblia Kadosh, dice: pero recuerden los días pasados, cuando después de haber recibido la luz, soportaron con sufrimientos una gran tribulación. Recuerden, como refrescando la memoria, ¿va? Como dice nuestro apóstol Sergio, un refresh. Y recuerden, traigan a la memoria los días pasados, cuando después de haber recibido la luz, soportaron con sufrimiento una gran tribulación. Está escribiendo a los hebreos, conllevándolos hacia esto, para que de alguna manera pudieran tener el conocimiento de que soportaron. Prosigamos. Esta versión, Traducción Nuevo Mundo, dice 10:33: a veces, estando expuestos como un teatro tanto a vituperios como a tribulaciones, y a veces llegando a ser partícipes con los que estaban pasando por tal experiencia. O sea, hay de alguna manera siervos, siervas de Dios, ministros, que de alguna manera a través de las tribulaciones se volvieron expertos en ellas, y que pues de alguna manera en nosotros también, a través de esas tribulaciones que se pueden presentar a nuestra vida, pues nos volvamos expertos, y para que también podamos ayudar y auxiliar a los que en algún momento puedan encontrarse en ese tipo de situaciones. Sigamos acá. Apocalipsis 1:9. El apóstol Juan, el apóstol
del amor. Así se le llama, el apóstol del amor. Entonces dice, yo Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús. Me encontraba en la isla, pero es interesante esto porque este apóstol Juan, él dice vuestro hermano, no dice este apóstol con mucho respeto, porque ese apóstol, se imagina usted que oía los latidos del corazón del Señor, pero acá dice yo Juan, vuestro hermano y compañero, sea compañero de milicia, va en las tribulaciones, en el reino, en la perseverancia en Jesús. Me encontraba, dice, en la isla, dice, llamada Patmos, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. El diccionario Tyler describe que Patmos significa mi matanza. Tremendo eso. Pero ahí estaba este apóstol, amado del Señor, diciendo yo Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, ministrando la palabra en esa isla. Sigamos acá. Esta versión de las Américas, Apocalipsis capítulo 2 y versículo 9, dice de la manera siguiente: yo conozco, que está hablando el Señor, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Y le dice, pero tú eres rico. Tú eres rico. Y la blasfemia, o sea, yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Pero interesantemente encontramos que dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. O sea que esta iglesia, de alguna manera, el Señor, en su amor y en su misericordia, no ignora que de alguna manera se pueda estar pasando tribulación. A veces uno piensa o cree que cuando está pasando momentos de tribulación, dice, estoy solo, como que solo yo he quedado. Sin embargo, no. El Señor Jesús dice, yo conozco tu tribulación y también conozco tu pobreza. Posiblemente esta iglesia era una iglesia pobre económicamente hablando, pero el Señor le dice, pero tú eres rico, y yo conozco también, yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Pero el Señor en su misericordia conoce la tribulación que en alguna manera se pueda estar pasando. Conozco tu pobreza, pero tú eres rico. A veces la pobreza material, económica, financiera, quizá pueda estar afectando la vida de los hijos de Dios. Pero tenemos la dicha, la gracia preciosa de poder ser ricos en Cristo Jesús. Recordemos que Él se hizo pobre, dice la Biblia, para enriquecernos. Se hizo pobre para enriquecernos. Por lo tanto, somos ricos en Cristo Jesús. Amén. Sigamos acá. Dice Apocalipsis 2:10, no temas, dando a esta iglesia, no temas lo que estás por sufrir. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y dice, y tendréis tribulación.
De una vez está diciendo, y tendréis tribulación por 10 días. 10 es número de totalidad. Pero en el literal dice, me llama la atención y esto llena de gozo mi corazón. Porque le dice, hazte llegar a ser fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y yo te daré. Pero hazte llegar a ser fiel. O sea, la fidelidad en nuestra vida tiene que ser hasta el final. Hasta el final. Fieles, 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 fieles. Ser fiel a Cristo el Rey, decía un corito. Pero la fidelidad es extraordinaria que se debe dar en nuestras vidas. Voy finalizando en un ratito. Nueva Biblia versión al día, dice el Salmo 34, 19. Me llamó la atención esto porque dice, el bueno no está libre de tribulación. También tiene sus problemas, pero en todos ellos lo auxiliará el Señor. El bueno no está libre de tribulación. Así dice esta versión. Pero finalizo con esta versión Septuaginta, porque me llamó la atención lo que dice. Dice, muchas las aflicciones de los justos, y de todas ellas lo librará. Muchas las tribulaciones de los justos. Interesante esto, ¿eh? Muchas las tribulaciones de los justos. O sea que no solo por la gracia bendita de ser justos, justificados por la fe y por la sangre de Jesús, no por ser justos no vamos a alguna manera a llegar a encontrarnos con tribulaciones. Pero lo extraordinario y lo hermoso es que dice, y de todas ellas los librará el Señor. Entonces, amados preciosos del Señor de la gloria, es interesante esta palabra bendita que el Señor nos ha concedido, la gracia, el favor, porque es un favor que el Señor nos hace, de tomarnos y tenernos por dignos, pues de ser participantes en su reino, pero también de ser participantes en las tribulaciones. La iglesia de Cristo tiene que pasar diferentes tipos de facetas, porque de alguna manera esto, repito, va a ayudar a nuestra formación. No podemos ignorar de que vamos a enfrentarnos con tribulaciones, pero que van a ser para nuestro bien. Pero que recordemos que no para siempre se trilla el trigo, y que cuando nos encontremos en muchas tribulaciones, de todas ellas, el Señor en su misericordia nos va a librar. Así que espero con todo mi corazón que reciban esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y en mi boca, para poder entregárselas con todo mi amor, con temor y temblor en el Señor, y le doy gracias en el nombre de Jesús. Quiero hacer una oración para despedirme. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por este tiempo tan precioso que me has concedido, el poder entregar esta palabra bendita, hermosa, que me has colocado en mi corazón, y que de alguna manera, papá, me hace partícipe de lo mismo, atravesando tribulaciones, situaciones adversas, pero sé que de todas ellas, Padre Santo, nos sacarás victoriosos a todos y cada uno de aquellos que en algún momento que estén atravesando, Señor, por tribulaciones, que venga tu consuelo precioso sobre de cada uno de sus corazones, que venga ese consuelo de tu Espíritu Santo a sus vidas, que venga el consuelo de mi Señor Jesucristo ministrando a aquellos corazones, Padre, que de alguna manera, Padre, están atravesando situaciones
adversas, difíciles, aflicciones, angustias, sufrimientos, Padre. En el nombre de Jesucristo, yo te doy gracias en esta hora y te ruego y te suplico que tu mano poderosa se extienda para ministrarlos y para cubrirlos. Te damos la honra y la gloria. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bendiciones, mis amados. Nos vemos pronto.